muy útil porque, primero, repasa las categorías gramaticales del español. ¿Recuerdan las 9 categorías gramaticales del español? O sea, cómo se clasifican las palabras en español: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio. Eso hace él, en primer lugar. Nos repasa los accidentes morfológicos de cada categoría, o sea, el sustantivo qué accidentes padece. El sustantivo puede tener accidentes de género y número, el verbo, tiempo, modo, etcétera, todo eso lo repasa. Y en la segunda parte de su libro nos enseña a analizar la oración, a encontrar el sujeto, a encontrar el predicado, a encontrar el núcleo del sujeto y los modificadores del sujeto, a encontrar el núcleo del predicado y los complementos del predicado, complemento directo, indirecto, circunstancial. Entonces es un libro excelente, enfocado a estudiantes de la Biblia. Si usted quiere algo más técnico, bueno, la gramática de la Real Academia Española, pero ya es un libro así gordo, muy técnico, y no está enfocado a estudiantes de la Biblia. ¿Listo? Entonces, importante que usted pueda capacitarse a ese nivel de la gramática. Muchos errores de interpretación suceden por mala gramática. Mala gramática, dice un escritor, pésima exégesis. Muchos errores parten de esos malos entendidos gramaticales. Una observación antes, esta observación ya la hice ahorita. Quiero recalcarlo. Les dije anteriormente que los originales griegos y hebreos no tenían signos de puntuación. Entonces los signos de puntuación en nuestras traducciones en español obedecen al criterio de los editores. Eso significa que debemos sospechar. A veces las divisiones no están bien hechas. Por ejemplo, abra su Biblia en Efesios 5, el ejemplo clásico de una mala división que despista la interpretación. Efesios capítulo 5, aquí ya quitaron la división y lo ponen bien, pero miren la Reina Valera 60 o en cualquier otra versión, aquí la quitaron. Pero si usted lo abre en Reina Valera 60, Efesios 5, en el versículo 21, ¿cómo comienza el versículo 21? Y compárelo con la Sociedad Bíblica Trinitaria. Efesios 5, 21. Someteos. Y está después de un título, ¿cierto? Ese título, ¿a usted qué le indica? ¿Qué le indica a usted ese título ahí, esa separación? Es otro tema. Entonces usted, por decir algo, está estudiando Efesios, está enseñando Efesios en su iglesia, usted terminó la sección en el 20 y comienza una sección en el 21, como si fuera algo nuevo. Pero ahora observe, ¿sí lo tiene? Efesios 5, 21. ¿Cómo dice Reina Valera 60? Someteos. Y comienza una nueva sección. Ahora mírelo acá en la de la Sociedad Bíblica Trinitaria, el mismo versículo. Sometiéndoos. Y no dividió. ¿Es lo mismo someteos que sometiéndoos? ¿Por qué no? Porque someteo quiere decir personal, pero sometiendo quiere decir varios, ¿no? Además, versículo 20. ¿Cómo termina el versículo 20 en Reina Valera 60? Punto. Y acá, en la de la Trinitaria, ¡ay, no se acabó la oración! No se acabó la oración. Someteos es un imperativo, orden. Sometiéndose es un participio. Y un participio en español siempre explica un verbo principal. Hay otros participios ahí atrás. Versículo 19. Hablando. ¿Sí nota? Sometiéndoos, hablando. Entre vosotros. Claro. Versículo 19. Cantando. Versículo 20. Dándoos gracias siempre. Todo eso significa que la oración comienza más atrás. ¿Sabe dónde comienza la oración? En el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. El verbo principal, la acción principal es ser llenos del Espíritu.
Y luego Pablo lo explica con 3 participios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Significa, Pablo, dice primero, hablando entre vosotros, cantando entre vosotros y sometiéndoos unos a otros. O sea que el sometiéndoos es parte del mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. No empezó el nuevo tema Pablo. Si nota los signos de puntuación, cómo pueden cambiar la interpretación de un texto. Este es un ejemplo muy clásico. Y eso, perdón, es que terminaría en 23, ¿no? No. La oración, ¿no? No el párrafo, pero sí la oración. Sí, 21, punto. Pero en el 22 note que sigue el tema. Empieza a explicarlo del sometimiento. ¿Cómo así someteos unos a otros? Bueno, habla en qué sentido la esposa se somete al esposo y en qué sentido el esposo se somete a la esposa. Empieza a explicarlo. ¿Sí? Un signo de puntuación puede cambiar toda la interpretación de un texto, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esto de la oración gramatical. ¡Ojo! Preste atención a esos puntos y compare las versiones. Ojalá si pueda acudir al texto griego hebreo mucho mejor. Y podríamos sumar otros ejemplos. Les dije que yo estoy enseñando Romanos en mi iglesia. La mayoría de versiones dividen la sección en Romanos 1:15. Dicen que el 16 empieza una nueva sección. Yo llegué a una conclusión. La sección va hasta el versículo 17. La introducción, mi conclusión fue que la introducción de Romanos va del versículo 1 hasta el versículo 17. La segunda sección empieza en el 18. Y bueno, no tengo tiempo para explicar todas las razones, pero cuando leo, analizo, releo y analizo, me doy cuenta que el versículo 16 y 17 todavía hace parte de la explicación de Pablo que le hace a los romanos acerca del Evangelio. Pero la mayoría de versiones lo partieron en el versículo 15 y nos dicen que comienza en el 16 la nueva sección. Yo creo que comienza en el versículo 18, ¿no? Entonces, es importante ese trabajo, ¿no? Vamos a considerar algunos ejemplos de la importancia de la oración y del análisis de la oración. Estos ejemplos que le di fue de puntuación. Ahora pensemos en la gramática. ¿Qué tan importante es la gramática de la oración, la sintaxis de la oración? Cuando hablamos de la estructura de la oración en el idioma español hablamos de sintaxis. La sintaxis es cómo está organizada la oración, los elementos de la oración, el sujeto, predicado, complementos, etc. Pensemos en esto. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Creo que todos los que estamos acá entendemos claramente lo que el texto dice, no creo que alguno tenga inconvenientes con eso. ¿Qué dice el texto? O mejor, va a cambiarlo. ¿Qué afirma el texto acerca de Cristo? Que Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Usted habla alguna vez con un testigo de Jehová? ¿Ha hablado alguna vez con un testigo de Jehová? Sí. ¿Y por ahí le ha mostrado este texto? No. Yo sí. A mí me gusta mucho hablar con testigos de Jehová y evangelizarlos. Pero es muy difícil. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, este texto en la Biblia de los testigos de Jehová dice lo siguiente. Voy a citarle la versión del Nuevo Mundo. Dice, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, dos puntos, Dios que está sobre todas las cosas, sea bendito para siempre. Amén. Según ellos, este versículo no dice que Cristo es Dios. Vuelvo y lo repito. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, Dios que está sobre todas las cosas, sea bendito para siempre. Amén. Borraron dos palabritas, que en griego es una. ¿Cuál? El cual. Y esa palabrita es la clave de la interpretación de este versículo. El cual. Esa palabrita es un pronombre relativo. En español. Un pronombre relativo. Un pronombre en español es una palabra que reemplaza un sustantivo.
El uso de los pronombres, usamos los pronombres para evitar la repetición de nombres. ¿Sí? Como cuando usted dice, Juan llegó tarde y él no trajo la tarea. Si notan él, ¿a quién se refiere él? A Juan. ¿Por qué utilicé él? Para no repetir Juan. Ese es el uso del pronombre. Y un pronombre relativo en español es un pronombre que hace referencia al sustantivo más cercano que concuerde con él. Si es masculino, tiene que concordar con un masculino anterior. Requiere un antecedente, un sustantivo mencionado anteriormente, una persona mencionada anteriormente. En este texto hay dos pronombres relativos. Ya me encontraron uno, el cual, el que borraron los testigos de Jehová. ¿Y cuál es el otro pronombre relativo ahí? De los cuales. Los cuales. ¿Sí? Ahora, eso significa que cuando usted encuentra un pronombre relativo en la Biblia, el cual, la cual, el cual, los cuales, a quién, a quiénes, el qué o los qué, etc., usted tiene que devolverse en el texto y mirar a quién se refiere. Hay malas interpretaciones por eso, porque simplemente uno lee y no verifica a quién se refiere en el contexto. Entonces, hagamos dos preguntas, de los cuales. El texto dice en Reina Valera 60, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ese primer pronombre relativo, de los cuales, ¿a quién se refiere? Claro, concordancia gramatical, de los cuales masculino plural. Miramos hacia atrás. ¿Cuál es el sustantivo masculino plural más cercano hacia atrás? Patriarcas. O padres, patriarcas. Entonces, de los cuales se refiere a los patriarcas. Y el segundo, el cual es Dios sobre todas las cosas, masculino singular. Miramos hacia atrás, ¿cuál es el sustantivo masculino singular más cercano? Cristo. Entonces, ¿qué está afirmando el texto? Cristo es Dios. Esto lo podemos graficar así. El uso de los pronombres relativos lo podríamos graficar de esta manera. Acá, si yo encuentro un pronombre relativo, los cuales voy a buscar hacia atrás el sustantivo que concuerde gramaticalmente, el más cercano. De los cuales, patriarcas, masculino plural, masculino plural. Y el cual, masculino singular, el más cercano hacia atrás, Cristo, masculino singular. ¿Sí lo notan? Básico. Muy básico, ¿cierto? Pero con este argumento podemos mostrarle a los testigos de Jehová que están muy mal en su interpretación de ese texto y en su cristología. Omitieron una palabra fundamental en la interpretación del texto. Otro ejemplo, Job capítulo 2, versículo 10. Job 2:10. Para que entendamos la importancia de la oración, las palabras dentro de la oración, su función, la función que cumplen. 2:10, Job 2:10. Bueno, acá nos vamos a meter ya en problemas con este texto. Y él le dijo, o sea, Job le dice a su esposa, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Detengámonos en esta parte. En la parte que dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esa es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es ese tipo de preguntas donde uno ya sugiere la respuesta. Me trajiste el encargo, ¿cierto? Ese tipo de preguntas ya sugirió la respuesta, ¿cierto? Sí. Esa es una pregunta retórica. O sea, cuando él pregunta de esa manera, ¿qué respuesta está esperando? Cuando le pregunta a su esposa, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué respuesta está esperando? Claro que sí. Claro que sí. Eso es una pregunta retórica. Bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo? Léalo, ¿qué es lo que está diciendo Job? ¿Cuál es la afirmación de Job? Porque él espera una respuesta afirmativa. O sea, Job cree que eso es así. Lo que está preguntando. ¿Qué está diciendo Job? ¿Ah? Sí, pero la afirmación con respecto al bien y el mal. Y el mal también lo recibe de Dios. Que el mal recibe de Dios.
que tanto el bien como el mal provienen de Dios. Eso es lo que puede estar afirmando. Vaya problema. ¿Cierto? Ahora, aquí es importante la gramática. Miremoslo de esta manera. Noten que la expresión dice recibiremos de Dios el bien, y en la segunda parte dice y el mal no lo recibiremos. Si comparamos las dos oraciones, nos damos cuenta que en los dos casos ahí está el mismo verbo, recibiremos, con el mismo sujeto tácito. Un sujeto tácito es el sujeto que está incluido en el verbo, no se pronuncia específicamente, pero está en el verbo. Recibiremos significa que el sujeto es primera persona plural, nosotros recibiremos, y hay un complemento que dice de Dios, y en el primer caso, el bien, complemento directo, ¿qué es lo que recibimos? El bien, y en el segundo caso el complemento es recibimos el mal. En el primer caso lo pone explícito, de Dios. En el segundo caso no dijo de Dios. Pero cuando uno hace la comparación, la gramática nos obliga a completar la segunda parte. Esto es algo que se llama en gramática elipsis. Elipsis en gramática es cuando usted, por ahorrar palabras, omite repetir palabras después, posteriormente. Eso es común en el habla. Uno, por ahorrar palabras, por ahorrar saliva, diríamos, entonces muchas veces no dice palabras que ya se suponen en el contexto, no las repite. ¿Sí nota acá? Entonces él dice recibiremos de Dios el bien y no recibiremos de Dios el mal. Se supone, él supone que se refiere a Dios. ¿Por qué no lo pronunció? ¿Por qué no lo escribió? Porque ya lo había hecho en la primera parte. Entonces, con la oración completa, recibiremos de Dios el bien y no recibiremos de Dios el mal. La respuesta que le está esperando es sí. Por supuesto, la pregunta fundamental teológica acá es esta: ¿qué significa de Dios? ¿Qué significa esta preposición de? Puede significar muchas cosas. Claro, pero genitivo puede significar muchas cosas. ¿Me explico? De Dios puede significar el bien que procede de Dios. Pero como son dos frases paralelas, debe significar lo mismo en los dos casos. No podemos cambiar el significado. O puede significar el bien que se origina en Dios. Pero debe significar lo mismo acá abajo. ¿Sí me hago entender? Entonces, tomemos esta segunda opción. Si de Dios significa que se origina en Dios, entonces Job dice que el bien se origina en Dios y el mal se origina en Dios. ¿Correcto? Teológicamente. Toda la Biblia nos dice que Dios no tiene nada que ver con el mal. Entonces no puede significar eso. Segunda opción, significa que proviene de Dios tanto el bien como el mal. ¿Correcto? Esa es una idea más correcta. Y sustentada en el capítulo 1 de Job. ¿Por qué? Porque aunque el agente Satanás que trae todos esos males a Job, todo sucedió bajo la soberanía de Dios. Entonces, ¿vieron la gramática acá? ¿Cómo la gramática alumbra y ayuda a entender un texto? No proviene. Podríamos entenderlo así, claro. O sea, que eso está bajo el control de Dios, digamos, para no meternos en problemas conceptuales acá. Dios está al control de eso. En algún sentido eso sucedió porque así Dios lo permitió, lo quiso, llegó a la vida de Job, porque ahí estaba Dios en medio de eso. Satanás no era autónomo. Eso no fue algo que se salió de las manos de Dios y Dios vio a Satanás allá atacando a Job y ahora ¿qué hago? Todo eso estaba bajo el control de Dios. Entonces este texto afirma la soberanía absoluta de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Todo, incluso Satanás, incluso el mal. Pero el texto no puede estar afirmando que el mal se origina en Dios, porque el mal se originó fue en Satanás. ¿Sí? Pero entonces ahí la gramática nos ayuda mucho a completar lo que en el texto no está. Tomemos 10 minutos de pausa.